Evangelio de abril 26, 2015, del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a los fariseos: Yo soy el buen pastor. El buen pastor da la vida por sus ovejas. En cambio, el asalariado, el que no es el pastor ni el dueño de las ovejas, cuando ve venir al lobo, abandona las ovejas y huye. El lobo se arroja sobre ellas y las dispersa, porque a un asalariado no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor, porque conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. Así como el Padre me conoce a mí y yo conozco al Padre. Yo doy la vida por mis ovejas. Tengo además otras ovejas que no son de este redil, y es necesario que las traiga también a ellas. Escucharán mi voz, y habrá un solo rebaño y un solo pastor. El Padre me ama, porque doy mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, yo la doy porque quiero. Tengo poder para darla y lo tengo también para volverla a tomar. Este es el mandato que yo he recibido de mi Padre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este domingo, que es el cuarto domingo de Pascua, conviene volver a tomar un pedacito de la primera y la segunda lectura. Pedro, lleno del Espíritu Santo, dijo: Jefes del pueblo y ancianos, se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre, para saber cómo fue curado. Sépanlo ustedes y todo el pueblo. Ha quedado sano en el nombre de Jesús de Nazaret, a quien ustedes crucificaron y a quien Dios resucitó de entre los muertos. Este mismo Jesús es la piedra que ustedes, los constructores, han desechado, y que ahora es la piedra angular. Ningún otro puede salvarnos, porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres. Y de la primera carta de San Juan. Miren cuánto amor nos ha tenido el Padre, pues no solo nos llamamos hijos de Dios, sino que lo somos. Si el mundo no nos reconoce, es porque tampoco lo ha reconocido a Él. Aún no se ha manifestado cómo seremos al fin. Cuando Él se manifieste, vamos a ser semejantes a Él, porque lo veremos tal cual es. Muy bien, el Evangelio nos da el tono, por ser el Evangelio del domingo, nos da el tono de la meditación de toda la semana. Vamos a estar meditando al buen pastor durante toda la semana. E iniciamos con el capítulo 10, Yo soy el buen pastor, el que da la vida por sus ovejas. Hay un primer contraste al que nos llama el Señor a observar. El asalariado, que no es pastor ni dueño de las ovejas, cuando ve al lobo, las abandona. Y entonces el lobo se arroja sobre ellas y las dispersa, porque al asalariado no le importan las ovejas. Nos vuelve a decir otra vez el Señor: Yo soy el buen pastor, conozco mis ovejas y ellas me conocen a mí. Y nos pone una comparación muy, muy hermosa. Como el Padre me conoce a mí, yo lo conozco a Él. Y luego yo doy la vida por mis ovejas. Lo ha repetido ya aquí en una segunda ocasión. Yo doy la vida por mis ovejas. Y lo vuelve a repetir una tercera ocasión. El Padre me ama porque doy mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita. Yo la doy porque yo quiero. Ciertamente yo he pensado muchas veces que si hubiera alguna posibilidad, que de hecho no la hay, porque la voluntad del Verbo Eterno es la misma voluntad del Padre y es la misma voluntad del Espíritu Santo. Una sola voluntad, tres personas, pero una voluntad perfecta. Una. No hay manera de que el Verbo tenga un deseo contrario al deseo del Padre. Sin embargo, la voluntad humana de Cristo se fue conformando poco a poco a la voluntad divina. En eso está el mérito del verdadero hombre. Pero si Dios en un momento dado se hubiera enfadado de nosotros cuando lo estábamos lastimando en la pasión, se podía desde acabar el universo hasta que a todos nos crucificara en un instante, tan solo con decirlo. Nadie le puede quitar la vida a Dios, porque Dios es omnipotente. Contemplar a Cristo en la cruz
es contemplar el amor de Dios hasta el extremo. Es contemplar el amor de un Dios creador que asume la debilidad de sus criaturas y asume la libertad que se nos ha dado, aún incluso para crucificarlo a él mismo, a su Hijo. La cruz no es el precio que el Padre cobra, es el precio que nosotros cobramos con nuestras maldades, que le imponemos a aquel que nos ama para demostrarnos su amor, respetando nuestra libertad. Por eso estas palabras son muy hermosas, nadie me la quita, yo la doy porque yo quiero. Jesús, verdadero Dios y verdadero hombre, da la vida por cada uno de nosotros. Nos ha dicho 3 veces, yo doy la vida por mis ovejas. Mis ovejas escuchan mi voz. Nos dice otra parte central, tengo otras ovejas que no son de este rebaño. Se lo está diciendo a los fariseos. Tengo otras ovejas que no son de este rebaño, también tengo que reunirlas para que haya un solo pastor y un solo rebaño. Se refiere a la universalidad, a la catolicidad verdadera. Porque decir católico no significa decir romano ni latino, significa decir universal. Y en ese sentido nosotros muchas veces y durante muchos siglos hemos cometido una tropelía queriendo limitar, como pensando que solamente de tal o cual rito, de tal o cual sede. De ninguna manera es eso lo que pide Dios. Lo vamos a estar meditando durante la semana, sobre todo cuando veamos en Hechos de los Apóstoles la visita de Pedro a Cornelio, el pagano. Nos ha repetido pues 3 veces que Cristo Jesús da la vida por las ovejas. Y habla también de un asalariado. A los obispos, a los presbíteros y a los diáconos se les llama al seguimiento del Señor. Y muchos, inclusive la gran mayoría, tienen aquella ilusión y no poca soberbia a veces, de decir que actúan in persona Christi y que además son otros Cristos. Inclusive el adagio en latín lo dice, sacerdos alter Christus est, el sacerdote es otro Cristo. Pero habría que preguntarles muy honestamente si ellos están dispuestos a dar la vida por las ovejas del Señor. Y yo creo que muchos no. Muchos se apacientan a sí mismos, engordan su vientre, buscan la manera de tener canonjías, de ser respetados, amados por sobre los demás, pero no son imitadores del buen pastor, porque el buen pastor va por delante, a riesgo de su propia vida y con la seguridad de darla primero antes de que el lobo dañe a sus ovejas. Queridos hermanos, el seguimiento de Cristo es muy hermoso, pero muy exigente. El amor de Dios, cuando nos llama, exige precisamente esa correlación, esa correspondencia, que no puede sino llegar al mismo nivel. Oremos al menos por todos aquellos que han sido llamados o hemos sido llamados a ese ministerio, para que Dios permita que sean dignos, que todos sean dignos, a la altura de la vocación que ese Dios les ha hecho. Dios les bendiga, hermanos.